Perfecto, listo. Entonces ya estamos grabando la clase, entonces vamos a darle inicio. ¿Ok? Listo, hoy es jueves 9 de mayo. ¿Listo? Y la clase de hoy corresponde a textos narrativos. En este caso vamos a ver su estructura y sus características. ¿Ok? Bueno, entonces, iniciando por lo que es un texto narrativo, podemos indicar lo siguiente. Dice que un texto narrativo es una composición literaria que relata una serie de eventos, ya sean reales o ficticios, ¿ok? A través de una secuencia de sucesos que conforman una trama. La estructura y características principales de un texto narrativo son las siguientes, ¿ok? Listo. Primeramente, del texto narrativo podemos entender un poco que es una composición literaria, es decir, es una literatura como tal, ¿cierto? Entonces, este relata una serie de eventos o de sucesos, ¿ok? Cuyo, digamos que parámetro es real o ficticio, ¿ok? Puede ser una historia o un cuento real, ¿ok? Una literatura real, como también puede ser una ficticia, ¿ok? Una no real. ¿Listo? Entonces, las secuencias en que se proyecta esta trama o se proyecta la historia tiene, digamos que una estructura planteada como la vamos a ver a continuación. Primero, todo texto narrativo tiene una introducción o un planteamiento, ¿ok? Y dice que es la parte inicial donde se presenta el contexto, los personajes principales, el escenario en el que se desarrolla la historia y aquí se establece el conflicto o el problema que impulsará la trama, ¿ok? Es una presentación que se da con respecto a la historia, ¿ok? Para ello vamos a iniciar, vamos a leer, por decir así, una historia corta de un cuento infantil, ¿ok? Un cuento corto, listo, donde está desarrollado de manera explícita y muy explicada, ¿ok? La trama de cada uno de las características, ¿ok? De la estructura, perdón, en este caso, que desarrolla un texto narrativo. Por ejemplo, primeramente existe un título, ¿ok? Toda historia, cuento, fábula, ¿sí? Leyenda, mito, tiene un título, ¿ok? Entonces el título de este cuento corto se llama Lalo se infla, ¿ok? Entonces el inicio dice que Lalo era un pez globo, muy pero muy tímido, cada vez se asustaba, se inflaba como una pelota. Cuando esto ocurría, algunos animales se burlaban y otros huían, por eso Lalo no tenía amigos, ¿ok? Entonces de aquí inicialmente podemos ver que se presenta el contexto, ¿cierto? El contexto es significa el enfoque al que se requiere con la historia, ¿ok? También se presentan los personajes principales. ¿Quién es el personaje principal? A ver, ¿quién me dice? El personaje principal sería. Ok, el pez, pero ¿cuál es su nombre? O sea, el pez tiene su nombre, ¿cierto? El pez globo, sí, pero ¿cómo se llama el pez globo? En este caso, el personaje, aquí dice, se llama Lalo, ¿cierto? Aquí lo menciona, ¿ok? Entonces, Lalo era un pez globo, ¿ok? Ese es el nombre de él. Entonces, el pez globo, que en este caso tiene nombre propio, llamado Lalo, es el personaje principal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? ¿Cuál es el contexto? El contexto significa es lo que pasa, lo que le pasa a Lalo. O sea, ¿qué pasa con Lalo prácticamente? ¿Ok? Es un pez globo que se infla, ¿cierto? Y como él se infla, los demás animales se burlaban de él, ¿cierto? Se burlaban de él, no lo dejaban, digamos que, jugar con él, es decir, que Lalo no tenía amigos porque sencillamente no encajaba, ¿cierto? O así se lo hacían ver, ¿ok? El escenario, pues aquí está el escenario en el que se desarrolla la historia. ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Dónde creen ustedes que se desarrolla esta historia? A ver. Si estamos hablando de un pez globo, ¿dónde creen ustedes que se desarrolle? En el mar, ¿cierto? En el mar, exactamente, ahí es donde se desarrollaría la historia, ¿cierto?
y se establece el conflicto y el problema que impulsará la trama. ¿Cuál es el conflicto aquí o cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el conflicto de Lalo? A ver, ¿cuál es el problema? Ok, que no tiene amigos, además de ello, ¿por qué no tiene amigos? Porque se burlan de él y porque se burlan de él. Exactamente, porque se inflaba cada vez que se asustaba. Exactamente, o sea, se inflaba cada vez que se asustaba. Entonces, en el inicio, siempre en el inicio, se lleva a cabo que la presentación de los personajes, el contexto de la historia, el escenario en el que se desarrolla la historia, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte de un texto narrativo. ¿Listo? De cualquier texto narrativo, esta es la iniciación, ¿ok? Listo. Por otro lado, tenemos lo que es el desarrollo o el nudo. El desarrollo o el nudo en esta etapa se desarrollan los principales acontecimientos de la historia, los personajes se enfrentan a obstáculos, toman decisiones y se desarrollan las acciones que llevan hacia el desenlace. ¿Ok? Además, existe otra parte que en algunas historias, en algunos cuentos, ¿ok? Tienen, que es la parte del clímax, ¿ok? Que es el punto culminante de la historia donde se alcanza el máximo nivel de tensión o de emoción. Aquí se resuelve el conflicto principal o se produce un momento de mayor intensidad dramática. Es decir, que en esta parte es como si fuese la importante o la escena épica, ¿ok? De, eh, de la historia, ¿ok? Puede que exista en algunos cuentos, puede que no. O sea, no siempre todas las historias tienen clímax, ¿ok? Listo, entonces, un desarrollo en general, porque todas las historias sí tienen un desarrollo, ¿ok? Un desarrollo de esta historia es la siguiente. Dice que de pronto se escuchó una voz de alarma y todos comenzaron a correr en distintas direcciones. Lalo no entendía nada, salió de su cueva con cautela y al hacerlo se vio cara a cara con, con unos filosos dientes. Estaba frente a un temible tiburón gris, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando hablamos de el acontecimiento de la historia, los personajes que se enfrentan a obstáculos y toman decisiones, ¿ok? Y las acciones que se llevan. Es decir, que qué pasó con Lalo, o sea, qué pasó en sí con Lalo. ¿Ok? Ahora el problema se ve involucrado en qué. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pasó con Lalo en este caso? ¿En qué se vio afectado su problema? Exactamente, ahora el problema que Lalo tenía era el tiburón, ¿cierto? Tenía un tiburón que estaba frente a él, pero exactamente, se encontró con ese tiburón, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que en este conflicto, ¿ok? Eh, se basa en que el personaje principal se encuentra bajo, ¿qué? Bajo una tensión, ¿cierto? Bajo un caso, un acontecimiento, ¿cierto? Es decir, se encuentra en este caso contra la espada y la pared, ¿ok? Entonces, la toma de decisiones es importante para poder entender qué ocurre, ¿cierto? Entonces, de aquí nosotros podemos observar que al salir con cautela, al no entender nada, él salió y se vio cara a cara con un león, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese es el desarrollo de historia. Como ya les había mencionado, es un desarrollo corto debido a que es una historia corta. ¿Ok? Por último, se encuentra lo que es el desenlace o el fin de la historia. Y dice que es la parte final donde se cierran los hilos narrativos y se resuelve el conflicto de la historia. Se puede presentar consecuencias de eventos anteriores y brindar una conclusión de la trama. En este caso, la parte final de la historia dice que el halo se infló, ¿ok? Como nunca lo había hecho y el feroz tiburón salió espantado. Los animales dieron vivas, aplaudieron y felicitaron al pececito que estaba rebosando.
rebosante de alegría, ¿ok? El tímido cara de globo salvó a todos del peligro. Desde ese día Lalo ha hecho muchos amigos y está orgulloso de ser un pez globo, ¿ok? Entonces, aquí en la parte final se resuelve el conflicto. ¿Cuál fue el conflicto que se había encontrado con Fútbol, cierto? ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo resolvió el conflicto? Exactamente, inflándose, ¿cierto? El conflicto fue resuelto al inflarse. Porque ¿qué consecuencia trajo al inflarse? O sea, ¿qué hizo el tiburón al inflarse? Al ver al globo, al pez globo inflarse. ¿Qué hizo el tiburón? Se espantó, ¿cierto? Se espantó y se fue. ¿Ok? Entonces, aquí vemos también lo que son las consecuencias de eventos anteriores. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues en este caso, el pez globo, Lalo, se inflaba cada vez que ¿qué? O sea, ¿por qué se inflaba Lalo siempre? ¿Por qué se inflaba Lalo? De aquí vemos lo que es consecuencias anteriores, exactamente, por miedo, se asustaba, cada vez que se asustaba, se inflaba, ¿cierto? Entonces, esto fue un evento que vimos anteriormente, ¿en dónde? En la introducción, ¿cierto? Es decir, se recopila nuevamente y se destaca en esta parte final, ¿ok? Entonces, al final se brindó una conclusión, ¿y cuál era la conclusión al final? Pues final vemos que él, con su miedo y su infladez, por decir así, era algo propio de él que no tenía por qué sentirse avergonzado, ¿cierto? Que al final tenía que estar orgulloso de ser un pez globo, ¿ok? Por la habilidad que tenía, ¿listo? Entonces, eso a lo cual lo rechazaban, eso por lo cual lo rechazaban, terminó siendo lo que le salvó la vida a él y a todos sus compañeros, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería el final de la historia. ¿Ok? Entonces, como les mencioné, era un cuento corto, ¿ok? Pero donde se cumplían las cuatro partes, ¿ok? De la estructura de un texto narrativo. ¿Listo? Recuerden que la estructura son introducción, desarrollo, clímax, si tiene, y el desenlace. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro hasta el momento todo? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Queda claro? Ok, bien. Queda claro todo. Ok, listo. Perfecto. Ok, listo, perfecto. Entonces, siendo así, vamos a continuar con el resto de la clase. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las características principales de un texto narrativo. ¿Ok? ¿Cuáles son esas características principales? Vamos a observarlas ahora. ¿Listo? Entonces, la primera característica principal de un texto narrativo es la narración de eventos. Dice que en un texto narrativo, bueno, aquí se me estaba pasando esto, pero no importa. En un texto narrativo relata una serie de eventos que ocurren en un tiempo y lugar específico, ¿cierto? Estos eventos pueden ser ficticios o basados en la realidad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de eventos, estamos hablando es de lo que está sucediendo, el suceso en sí de la historia, ¿cierto? A veces hay cuentos, por decir así, que están basados en historias reales, ¿cierto? Que quieren contar algo, ¿ok? De manera ficticia, pero que está basado en la realidad. Entonces, la narración de eventos ayuda a entender realmente o sea, el fin de la historia como tal, ¿cierto? Para qué esa historia está siendo narrada. ¿Listo? Entonces, en este caso, la primera característica es esa, la narración del evento en este caso, o del texto como tal, ¿cierto? Listo, la presencia de personajes. Los personajes son elementos fundamentales en un texto narrativo.
Pueden ser protagonistas, antagonistas u otro tipo de personajes que contribuyen al desarrollo de la trama, ¿ok? Todo texto, en realidad casi toda historia, lleva un personaje principal. A veces lleva más de uno, ¿cierto? También tienen villanos, que son los antagonistas, ¿ok? ¿Por qué? Porque digamos que son los malos de la historia, ¿ok? También tienen personajes secundarios, también tienen personajes terciarios, ¿cierto? Y en general, varios personajes, ¿ok? A veces necesitan un solo personaje, como a veces necesitan más de uno, ¿listo? Entonces, ya dependiendo del tipo de historia, así se da, ¿ok? Pero importante que se sepa que una característica principal y fundamental de un texto narrativo es la presencia de personajes en la historia, ¿ok? El conflicto central dice que la trama de un texto narrativo general gira en torno a un conflicto central, que puede ser de diferentes tipos, por ejemplo, conflictos internos de los personajes, conflictos sociales o conflictos con elementos sobrenaturales, ¿ok? Por ejemplo, en la historia del pez globo de Lalo, ¿ok? ¿Cuál era el conflicto de él? ¿Era un conflicto interno? ¿Era un conflicto social o era un conflicto con elementos sobrenaturales? A ver, ¿qué creen ustedes que sería? ¿Cuál era el conflicto del halo? A ver, ¿era un conflicto social, un conflicto personal o un conflicto con elementos sobrenaturales? A ver, conflicto personal. ¿Por qué conflicto personal? Porque era un conflicto personal. A ver, ¿por qué creen que era un conflicto personal? Ah, listo, si era personal, pero ¿por qué? ¿Qué pasaba con Lalo en sí? Podríamos decir que no se sentía orgulloso, ¿cierto? No se sentía orgulloso, ¿cierto? Pues se sentía mal cada vez, ¿cierto? Que se inflaba, era tímido y se burlaban de él, ¿cierto? Digamos que no se sentía conforme con la manera en que estaba hecho, ¿cierto? Digamos que su característica como individuo, como ser, como un pez, ¿cierto? Un pez globo. Que una característica principal de ese tipo de pez es ese, ¿cierto? Que se infla, ¿ok? Entonces, él no se sentía a gusto con ello, no se sentía cómodo, por tanto, como dicen ustedes, era un problema o un conflicto de tipo personal, ¿ok? Miren que al final él se sintió orgulloso de ser un pez globo, ¿cierto? Porque vio en él una capacidad para, digamos que protegerse, ¿cierto? Defenderse, ¿ok? Su mal o aquello que lo avergonzaba lo vio como un arma, ¿cierto? Para poder defenderse, ¿ok? Entonces podríamos considerar un conflicto de tipo personal, ¿ok? O un conflicto interno, ¿listo? Ok, por otro lado, la estructura, ok, la estructura temporal dice que los eventos narrativos pueden presentarse en una secuencia cronológica, pero también pueden incluir flashback, anticipaciones o saltos temporales para enriquecer la narrativa, ok. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo o cuando hablamos de la estructura temporal, vemos si es una historia que pasó hace mucho tiempo, o es una historia que pasa presentemente, o es una historia futurística, ¿ok? Además de ello, se pueden tener saltos temporales como hablar, por decir así, en pasado, después llevarlo al presente y así también llevarlo al futuro dentro de la misma historia, ¿ok? Es decir, que el tiempo ya es algo que se debe mencionar
¿ok? Y que es importante para poder entender en qué perspectiva se está dando, ¿ok? La narrativa como tal. ¿Listo? ¿Queda claro hasta el momento todo? ¿Queda claro? Perfecto, listo, muy bien. Ok, entonces, por otro lado, vamos a ver también los puntos de vista narrativos, ¿ok? Vamos a ver los puntos de vista narrativos. Aquí dice que la historia puede narrarse desde diferentes puntos de vista, ¿ok? Como el de un personaje principal, es decir, en primera persona, un observador externo, es decir, una tercera persona, o incluso desde un punto de vista omnisciente, es decir, de una persona que no está dentro de la historia, pero que la está narrando, ¿ok? Donde el narrador conoce los personajes y sentimientos de varios personajes, ¿ok? Entonces, en este caso, el punto de vista del texto narrativo, ¿ok? Puede tener tres o puede tener diferentes puntos de vista. ¿Listo? Cuando hablamos en primera persona, hablamos en que el personaje está contando su historia. ¿Ok? El personaje está contando su propia historia. ¿Listo? Está narrando lo que hizo, ¿ok? Cómo resolvió ese problema y cómo al final terminó siendo o terminó ganando, por decir así, o resolviendo el problema. ¿Ok? Entonces, es una historia de tipo personal cuando el personaje principal es quien relata, ¿ok? Relata la historia en primera persona. ¿Listo? También está el de un observador externo, es decir, alguien que está con el personaje, ¿ok? Está con el personaje y es quien relata la historia según lo que está observando, ¿ok? Según lo que está observando. Listo, casi la mayoría de las historias son así. Por ejemplo, la persona que está viendo es quien desarrolla, ¿ok? La historia de un personaje principal. ¿Listo? Entonces, este sería un punto de vista narrativo externo. ¿Ok? Ahora, desde un punto de vista omnisciente, es decir, es una persona que no hace parte de la historia, es decir, no está dentro de ella, ¿ok? Pero esta es quien está narrando la historia, es decir, es una persona que no existe dentro de la historia, pero está fuera de ella narrándola, ¿ok? Dice que el narrador conoce los pensamientos y sentimientos de varios personajes, es decir, que el narrador está, eh, digamos que pendiente y presente en todo momento de la vida de los personajes, ¿ok? Y conoce cada acción, cada movimiento, cada pensamiento, cada sentimiento, ¿ok? Perfecto, entonces un cuento, incluso hay una película que se llama El Gato, no sé si alguno de ustedes se lo ha visto, ¿ok? No sé si la conoce, se llama El Gato, por ejemplo. Y esa historia está contada en tercera persona, es decir, que hay una persona que está narrando la historia, ok, narra el cuento, narra la película en tercera persona, ok. Entonces, él es un personaje que no se ve, pero se escucha. Entonces, es una persona omnisciente, ok, un personaje omnisciente. Está, pero no se logra ver dentro de ella, ok. Entonces, si de pronto no han visto el gato, pues pueden buscarla. Mira, es una película infantil, pero en fin, es como para poder tener presente eh, lo que es una persona narrando una historia de manera omnisciente. ¿Ok? Listo. Ahora, el desarrollo temático dice que a través de la trama, los personajes, un texto narrativo, pueden explorar temas universales como el amor, la pérdida, el poder, la identidad, entre otros. ¿Ok? Entonces, con base a la historia, el desarrollo de esta misma, también se le puede añadir ciertas temáticas. Por ejemplo, si hablo de una historia romántica, pues obviamente el amor sería el sentimiento principal que se estaría, digamos, quedando dentro de esa historia, ¿cierto? Si es una historia triste, pues una pérdida, si es una historia, digamos, de, no sé, de superación, el poder, ¿cierto? Si es una historia, digamos que de tristeza, la identidad, en fin, cualquier tipo de sentimiento o cualquier tipo de emoción, ¿ok? Puede ser utilizada para desarrollar una temática en una historia, ¿ok? O en este caso un texto narrativo. ¿Listo?
Dice que el uso del lenguaje literario también es importante. Dice que los textos narrativos suelen emplear recursos literarios como la descripción, el diálogo, la caracterización, perdón, de personajes y la creación de atmósferas, ¿ok? Para transmitir emociones y generar imágenes vividas en la mente del lector, ¿ok? La mayoría de los cuentos, de las historias, ¿ok? De hoy en día, tienen imágenes al lado, ¿cierto? Tienen como unas imágenes, ¿para qué? Para que uno, digamos, pueda ayudarse a realizar una recreación, ¿ok? En su mente sobre si fuese la película de esa historia, ¿cierto? Pero normalmente o antiguamente en este caso, ¿ok? No, las historias, los textos narrativos no tenían esas imágenes, ¿ok? No tenían dibujos, sino textos. Y el lector era quien en su mente comenzaba a recrear toda esa historia con base a lo que iba leyendo, ¿ok? El lector se volvía una persona omnisciente dentro de una película imaginaria en su mente, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese sería lo que es el uso de el lenguaje literario, ¿ok? La transmisión de emociones con base a la creación de ese ambiente, ¿ok? De ese ambiente que se desea transmitir para que el lector pueda vivirlo también de manera efectiva, ¿ok? Entonces, hay personas que leen historias y no les parecen muy agradables porque sencillamente no es de su interés y de su gusto. Entonces, al momento de tratar de recrearlo, no logran hacerlo. Como hay otras personas que cuando leen otro tipo de historias, logran percibir todo lo que se quiere transmitir en ese texto y lo llegan a recrear mentalmente. ¿Ok? Entonces, en este caso, este tipo de historias, este tipo de cositas son muy, pero muy útiles para que uno como persona también pueda desarrollar esa habilidad de poder pensar de manera eh, crítica, ¿ok? Poder imaginar, tener en cuenta una habilidad de lectura mucho más avanzada, en fin, digamos que leer siempre va a ser una herramienta muy pero muy útil, ¿ok? Y más cuando se trata de comunicación efectiva, ¿ok? Entonces, no afectiva, sino efectiva, es decir, comunicación correcta. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento? ¿Claro hasta el momento? ¿Dudas, inquietudes? Ok, perfecto, muy bien. Listo, perfecto, perfecto. Entonces, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues yo les tengo una actividad en clase, 10 preguntas que tengo por ahí escondidas desde hace rato, ¿ok? Que quieren que sean resueltas por ustedes, ¿ok? Esas preguntas están que se resuelven solas. Pero como ustedes son tan inteligentes, lo van a resolver ustedes, ¿cierto? Entonces ya les muestro las preguntas, ¿ok? Aquí están las preguntitas. ¿Listo? Ahí están esperando por ustedes, diciendo resuélvanme. En fin. Entonces, alguna persona, por favor, que pueda tomarle un captura de pantalla y enviarlo al grupo, ¿ok? Rápidamente, para que puedan desarrollar esas preguntas, ¿ok? Puedan desarrollar las preguntas y puedan enviarlas, digamos que hasta mañana, porque son 10 preguntas, ¿ok? No es tan sencillo como parece. ¿Listo? ¿Sí queda claro lo que tienen que hacer? ¿Sí queda claro lo que tienen que hacer? A ver, ¿sí queda claro? Ok, listo, perfecto. Bueno, chicos, no siendo más entonces, vayan al grupo, resuelvan las preguntas, ok, y lo envían. ¿Listo? De igual yo voy a subir el video digamos que no es tanto, es cortico,